Joseph Goebbels fue el padre de la propaganda nazi y responsable por el Ministerio de Educación y Propaganda, creado por Adolfo Hitler a su llegada al poder en el año 1933. Goebbels había sido el director de la tarea comunicativa del partido nazi y el gran arquitecto del ascenso al poder. Una vez en el gobierno y con las manos libres para monopolizar el aparato mediático estatal, Goebbels prohibió todas las publicaciones y medios de comunicación fuera de su control y orquestó un sistema de consignas para ser transmitido mediante un poder centralizado del cine, la radio, el teatro, la literatura y la prensa. Era también el encargado de promocionar o hacer públicos los avisos del gobierno. La sobrevaloración de Goebbels en la historiografía nazi puede desprenderse de que cualquier promoción hecha por Goebbels sobre el régimen que resultaba en un espejo que abarcaba no solo la personalidad de Hitler, sino la suya también. La demagogia de Goebbels siempre partía de su propia y descomunal ansia de destacarse entre las filas de partidos nazis, hasta llegar al punto de explotación de su propia imagen de hombre influyente dentro del gobierno, lo cual diseminó implícitamente por todos los medios comunicacionales a su disposición. Después de todo, no podía caer mal entre los nazis por ser visto como la mano derecha del líder. Esa obsesión por la imagen propia puede reflejarse en su trabajo como ministro. Goebbels desplegó orgullosamente sus 11 principios de propaganda, que sirvieron para consolidar el ideario nazi en Alemania. El quinto principio de los 11 principios de Goebbels es el principio de la vulgarización, que afirma toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Este principio propone que las propiedades de los mensajes a comunicar han de adaptarse al nivel de los individuos que van a recibirlo, y en concreto el menos inteligente de todos ellos. A través de tal proceso se eliminarán todos los matices complejos y se buscará difundir algo tan simple que cualquier ser humano podría llegar a comprender. Esta forma de diseñar los anuncios de propaganda van dirigidas a la masa y no a los que lo formaban, aprovechando que los grupos son más fáciles de convencer que los individuos aislados. Pero ¿de qué forma se aplica este principio en nuestro país? A continuación se lo explicamos. A lo largo de los años, en nuestro país se ha demostrado que lo que puede llevar a un candidato político a ganar las elecciones presidenciales no es su inteligencia ni su preparación, sino la popularidad que tenga dentro del pueblo. Actualmente ha quedado demostrado que las personas prefieren votar por los individuos con mayor popularidad o fama, aun cuando esta popularidad no tiene que ver con nada relacionado con la política, y a veces la fama de estos candidatos son por los motivos menos adecuados para estar en la presidencia. Lamentablemente, la ignorancia prevalece en la mayoría, aun cuando todos conocen la verdad que viene detrás de las promesas falsas y sonrisas fingidas. El pueblo sigue tomando malas decisiones, sin importar las acciones que haya cometido alguno de estos individuos. En vez de ser vistos como las peores elecciones, algunos los miran como las mejores. A largo plazo, esto solo perjudica, pero al parecer provenimos de un pueblo masoquista, que se queja de la corrupción y la delincuencia, pero en los momentos donde se tiene que tomar buenas decisiones, vuelve a cometer las mismas ironías. Aún así, el pueblo todavía no comprende que si se quiere mejorar el país, se debe seguir a las personas que estén más capacitadas para hacerlo. En Honduras hay talento y potencial, si existen los buenos candidatos, pero si no son personas de renombre o si no tienen la suficiente popularidad, que en muchas ocasiones surge de algún tema externo a la política, es más difícil para ellos que avancen o que logren algo. Al final la historia siempre se repite, será ese candidato con la propaganda más popular que sepa adaptar sus ideales a los individuos menos inteligentes, quien terminará gobernando el país. Debido a esto es que se deriva el siguiente aspecto. Los años de elecciones es el tiempo en el que los políticos más aprovechan para ofrecer sus ayudas, a cambio de votos, pero nos damos cuenta que la mayoría de los políticos en nuestro país solo saben ofrecer, y cuando logran lo que han buscado se olvidan de esas ayudas que prometieron. Pero también está la preferencia, donde no existe la igualdad. Hemos visto casos donde llegaban ayudas como los bonos o las bolsas solidarias, pero que no son dadas equitativamente, ya que los partidos políticos deciden a quién ayudar y a quién no.
Lógicamente, estas ayudas deberían de ser para las personas que están en extrema pobreza, sin pedirles nada a cambio. Pero los políticos buscan beneficiar siempre a personas que sí apoyan sus partidos. Por ejemplo, el gobierno actual, que se han visto casos donde se llevan ayudas a regiones donde predomina el nacionalismo. Vemos cómo hay gente vendida y lamentablemente hay mucha gente que cae muy fácil. Aparte, también existen políticos que buscan reelegirse y tratan de engañar a la gente con simples insumos que son comprados con fondos públicos, de los cuales se apodera el gobierno de manera ilegítima para poder manipular a la gente más pobre. Los abusos de poder siempre se dan, y todo porque los partidos políticos lo permiten. El ejemplo más actual son las elecciones internas de este año 2021. Sabemos que Honduras actualmente está pasando por una crisis. En el 2020 sufrió varios impactos como la pandemia del COVID-19 y los 2 huracanes que dejaron la economía por el suelo. Pero durante las campañas políticas de este año no se vieron partidos dominantes del país ofreciendo métodos innovadores para mejorar esta crisis. Los políticos siempre buscan lo que les conviene, por eso la corrupción no para. Es muy difícil que tengamos una política limpia, y la democracia es lo que menos existe en nuestro país. A causa de esto vivimos influenciados en la mentira y manipulados por las personas con gran poder que solo buscan beneficios para ellos mismos, no para el país. Por eso tenemos demasiada corrupción, por la carencia de una conciencia social o por ambición al dinero. Muchos sabemos que el dinero es muy influyente en la política. Muchos candidatos o gobernantes buscan la manera de tener gente a su favor. Por eso buscan personas que estén dispuestas a obedecer las órdenes de ellos. Esto lo hacen a través de propuestas falsas o dinero. Las personas poderosas tienen control sobre los inferiores. Un ejemplo de ello lo podemos ver cuando hay fraudes electorales y comienzan a surgir varios problemas de energía eléctrica en todo el país, como inventos para tapar los hechos. También hay candidatos que usan al pueblo para hacer el trabajo sucio por ellos. Un ejemplo de esto pueden ser las tomas y las protestas, ya que las personas salen a las calles solo porque ciertos gobernantes los convencen o los manipulan para que ellos vayan a defenderlos o a apoyarlos en lo que están haciendo. Les venden la idea de que hacer huelgas o manifestaciones es por el bien del país, pero en realidad lo hacen para beneficio propio, y así sacan provecho de las personas que por la ignorancia están cegadas, ya que creen que las huelgas son beneficio para todos, sin saber las verdaderas intenciones detrás de esto. Muchos de estos políticos son buenos para manipular al pueblo, se aprovechan de su ignorancia y su falta de entendimiento, ya que los hacen cometer ciertas acciones que pueden traer grandes consecuencias de las cuales estas personas no están conscientes. Los políticos saben perfectamente a quiénes elegir por la falta de conocimiento, ya que vivimos en una sociedad llena de ignorantes. Por eso las personas de poder se aprovechan de los demás, de quienes viven creyendo todo lo que ven o escuchan en la tele, pero que nunca abren sus ojos para ver la realidad. Los noticieros y redes sociales o páginas informativas suelen ser una farsa vestida de verdad en nuestro país. Para este tipo de medios de información suele ser bastante fácil cuando se trata de aprovecharse de la ignorancia o inocencia de los ciudadanos, ya que un gran porcentaje de personas piensan que todo lo que ven y escuchan en las noticias es real. En los noticieros se practica el amarillismo, la manipulación o alteración de información, lo cual hace que la gente pueda llegar a aprender cosas fuera de lugar o que se dé una tergiversación de datos en las que salen afectadas muchas personas. Además, muchos de estos medios tampoco ofrecen tanta información enriquecedora de estudio. HCH es un ejemplo de ello. ¿Cómo le gusta más, verlo así enojado o verlo tranquilo? Pues enojado me encanta más, así cuando se altera, cuando se le resaltan las venas en la frente. Así lo conoce, tiene razón. En las redes sociales ocurre también algo parecido. También hay casos en que algunos noticieros o páginas informativas son contratados por partidos políticos para que hablen bien de ellos
y a veces mucha de esa información que se da a conocer suele ser falsa. Estos políticos también suelen hacer uso de las redes sociales y en muchas ocasiones se ha demostrado que solo intentan persuadir a las personas con información falsa o poco creíble. Lamentablemente, para estos medios es muy fácil transmitir información errónea y que el receptor piense que es cierta, ya que hoy en día la mayoría de personas no se molestan en cuestionar si realmente lo que escuchan y ven es verídico o no. Lamentablemente vivimos de un país donde las personas son demasiado manipulables en todo el aspecto de la palabra. A lo largo de la historia, se ha visto cómo nuestros gobernantes cometen ciertos actos ilícitos o se aprovechan del pueblo sin que éste se dé cuenta, y cuando el pueblo lo hace, solo se vuelve una noticia que luego se olvida. Con normalidad, nuestra población es muy fácil de distraer, ya que no tienen conciencia de los sucesos que requieren de mayor atención, pero nuestros gobernantes sí saben cómo distraer a su pueblo. Ya se han visto casos en nuestro país de asesinatos, robos, corrupción, injusticias y hasta violaciones a las cuales no se les presta la atención suficiente, si no se vuelven una tendencia de las redes sociales. Veas el caso de la muchacha que fue asesinada hace poco. Y lo peor de todo es que somos un pueblo que vive engañado, que cree que ha logrado cosas que nos benefician, pero ni nos damos cuenta que eso solo ha dañado más a nuestro país. Un ejemplo claro de esto fue en las elecciones del año 2017, donde la población, debido a los resultados de las elecciones, salieron a manifestar entre comillas, en contra de la corrupción, pero sus manifestaciones solo trajeron pérdidas económicas y daños a nuestras infraestructuras, y para que al final sus protestas no quedaran en nada. Ahora lo único que todos recuerdan es que por lo menos dejaron de pagar peajes, ya que estos fueron en su mayoría quemados. Pero ni siquiera se dan cuenta que ahora están pagando más de lo que pagaban en el viaje y de paso, todos los años que cometieron ya fueron pagados de su propio dinero. Nuestro pueblo debe cambiar, renovar su manera de pensar, ayudar a otros a poder ver la realidad y dejar de estar luchando por cosas insignificantes. Si no logramos esto, nuestra historia solo se estará repitiendo.